Hoy te traigo más escándalos de famosos, su vida oscura y cómo se relacionan con otros artistas. Disfruta del siguiente video y suscríbete. Comencemos con el chismecito. Dancing for the Devil irrumpió en Netflix y sacudió al mundo al sacar a la luz los supuestos planes de Robert Sheen, conocido también como Robert Sheen, quien fundó CKTM, una compañía de entretenimiento que, de acuerdo con varios testimonios, explotaría a bailarines de TikTok para envolverlos en una especie de culto personal. Muchos de los integrantes de 7M tienen millones de seguidores en TikTok e Instagram y aparecen constantemente en videos virales. Sin embargo, la gran revelación es que esto no sería un fenómeno del pasado. Todavía hay gente inmersa en este culto, personas con millones de seguidores que se defienden activamente de las acusaciones y que niegan estar involucradas en algo así. Es común leer respuestas como: ¿estoy en un culto? No, solo vivo en esta casa. Mientras tanto, exmiembros se han presentado para denunciar a Robert Sheen y familias enteras están luchando por recuperar a sus seres queridos. Inclusive, la policía de Los Ángeles ha emitido acusaciones de asalto y se planea una demanda masiva en su contra. Aunque el documental hizo un gran trabajo al mostrar numerosos detalles, han ocurrido cosas nuevas y sorprendentes desde su estreno, incluyendo historias que ahora se consideran mentiras, supuestas amenazas de muerte y la posibilidad de que uno de los miembros más famosos de este culto de TikTok esté desaparecido. En este guión vamos a abordar los temas que la serie no profundizó, explorando cómo Robert Sheen supuestamente edificó un culto multimillonario delante de millones de personas en Internet, al punto de preguntarnos si estamos ante la mente de un genio malvado. También investigaremos el paradero de cierto bailarín llamado Renud, de quien circulan rumores de que podría estar completamente aislado. Además, este caso es especialmente significativo para mí, porque llevo siguiendo a estos bailarines durante años sin saber que podrían formar parte de un culto. Nuestro equipo se sumergió en artículos, podcasts, documentos judiciales, redes sociales que datan de décadas atrás y con mucho orgullo logramos una entrevista exclusiva con la productora ejecutiva de Dancing for the Devil, quien lleva años investigando a esta iglesia. Sin embargo, para entenderlo a fondo, debemos regresar al instante en que toda esta trama turbia y calculada de Robert Sheen salió a la luz. Conozcan a las hermanas Wilkin, en algunos medios Wyoming o Billings, Miranda y Melanie, bailarinas muy talentosas que se volvieron virales en redes sociales. Parecían inseparables y mejores amigas. Por eso, cuando en febrero de 2022 Melanie apareció junto con sus padres en una transmisión en vivo acusando a Miranda y a sus amistades bailarinas de pertenecer a un culto, todos quedaron impactados. Era el cumpleaños de Miranda y, según decía Melanie, Miranda no podía salir a celebrarlo porque la iglesia de Sheen, Sequía, también escrita como Shekinah, no se lo permitía. Tampoco podía comunicarse con su familia. Muchas personas, al principio, lo vieron exagerado. Otros pensaron que era normal que Miranda, joven en sus veintitantos, cambiara al mudarse a California. Sin embargo, de repente, Miranda volvió a publicar fotos con su familia y dio la impresión de que todo estaba bien. Hoy sabemos que eso pudo ser parte de la estrategia de manipulación de Robert. Lo que no se conocía entonces es que Melanie no era una hermana menor en busca de fama, porque ya la tenía. Tras pasar toda una vida bailando juntas, Miranda y Melanie habían logrado más de 3 millones de seguidores en TikTok, además de importantes contratos de patrocinio. Sin embargo, todo cambió cuando James Derrick, bailarín destacado en la escena del crump, se interesó en Miranda y la invitó a la iglesia de Robert Sheen,
Sequía, una congregación que no es tan sencilla de visitar. Hay que ser invitado a sus servicios, los cuales se realizan en espacios particulares. Melanie se dio cuenta enseguida de que había banderas rojas. Durante uno de los servicios, Robert le dijo que ya había pecado miles de veces ese mismo día y que iría al infierno si no se unía por completo a su congregación. Después, Miranda comentó que Sheen abría una empresa de representación llamada 7M, donde se contrataba únicamente a bailarines que también asistían a la iglesia. De la noche a la mañana, Sheen empezó a recibir el 20% de los ingresos de estos TikTokers que tenían marcas, anuncios y apariciones gracias a su enorme popularidad. Ese porcentaje es alto incluso para un manager con experiencia en Hollywood, y Robert ni siquiera lo era. Poco después, Robert probó hasta dónde llegaba la lealtad de Melanie al llamarla a último minuto para un servicio religioso. Melanie se negó a cancelar sus planes y comprendió que algo estaba mal. Mientras tanto, Sheen necesitaba la devoción inquebrantable de sus seguidores para que nadie revelara lo que pasaba dentro de la iglesia. Aquel fue el gran error de Sheen, porque Melanie, lejos de aceptar, se marchó para siempre y poco después se unió a sus padres para hablar públicamente. Esto generó la atención de productores y periodistas, que comenzaron a investigar lo que pasaba detrás de 7M. Para aislar a sus miembros, Robert Sheen llegaba a decir cosas como: «No eres verdadero discípulo de Jesús hasta que mueras a tu familia». Así convencía a la gente de romper lazos con padres, hermanos y amigos, argumentando que de ese modo podían salvarlos del infierno. No se sabía, sin embargo, que este no era el primer culto fundado por Robert. Desde hacía décadas venía realizando operaciones muy similares. La documentación judicial muestra que Sheen fue acusado varias veces de manejar las finanzas y propiedades de sus fieles, e incluso de apropiarse directamente de sumas millonarias. Hace años, otra iglesia suya, también llamada Shekinah o Sequía, estuvo rodeada de escándalos similares a los que hoy enfrentan los bailarines de 7M. Hace más de una década, una mujer llamada Lydia Chunga lo demandó por control mental, persuasión coercitiva y toma de cuentas bancarias para donar todo el dinero a la iglesia y al propio Sheen. Aquella vez, Robert salió librado porque técnicamente en Estados Unidos no es ilegal donar voluntariamente tu dinero y tu tiempo a quien quieras, incluso si es fruto de manipulación. Sí perdió, sin embargo, un pleito laboral con otra exmiembro. La corte obligó a Sheen a pagar salario atrasado porque le daba apenas $30 a la semana a alguien que trabajaba a tiempo completo para él. Con 7M, Robert optó por retener primero las ganancias totales de los TikTokers, tomando 20% como manager y otro porcentaje más como donación para la iglesia, además de cobrar supuestas rentas y servicios de producción de video. Sumándole los impuestos, la porción final que quedaba a los bailarines apenas representaba una pequeña fracción de sus ingresos. Y todo esto, según exintegrantes, lo llevaba repitiendo desde hacía años, sobre todo con inmigrantes que desconocían sus derechos laborales y eran más fáciles de manipular. Lo inquietante es que Sheen se vio atraído por la cultura del crump y el hip hop desde 2008, pese a no ser bailarín. Su familia mantuvo contactos con bailarines como James, Kevin Concrete, Davis y el famoso Tight Ice, quienes ya habían salido de otra congregación con denuncias similares, la llamada Iglesia Hospitality, cuyo pastor, David Berlin u Oliver, también fue acusado de manipular y aislar a bailarines en un culto que fomentaba cortar vínculos familiares. Aunque la iglesia de David se desmoronó, muchos de sus miembros
sintiéndose huérfanos de comunidad y apoyo, migraron a la congregación de Robert Sheen. De esa manera, Robert obtuvo finalmente los bailarines de alto perfil que había buscado, resultando en 7M y en la monetización agresiva de sus talentos. Dentro del entorno de 7M, Sheen y sus allegados supuestamente arreglaban matrimonios para legitimar a parejas que vivían juntas o que aparecían constantemente en videos. Existen testimonios que indican que más de la mitad de los bailarines de 7M terminaron casándose en apenas 2 años, con ceremonias de dudosa legalidad, ya que no consta que pasaran por los registros civiles. Por su parte, Robert ha llegado a tener múltiples esposas dentro de la iglesia, cumpliendo cada una un rol distinto: legal, financiero, administrativo o de supervisión directa de los bailarines. Exmiembros alegan también agresiones físicas y abuso de poder contra quienes intentan escapar. Se ha difundido que Robert, ante un posible arresto, planea culpar a su esposa Hannah de todo. Se sospecha que varios bailarines estarían en peligro si decidieran romper lazos con él, sobre todo las bailarinas, a quienes se les habría despojado de sus métodos anticonceptivos y de su autonomía personal para evitar embarazos o cualquier compromiso que las alejara de servir a la iglesia y los negocios de Sheen. Por todo esto, se intensificó la preocupación acerca de un bailarín llamado Nick Renaud. Tras participar en grupos como Dragon House y Men in Black, se mudó a Los Ángeles y consiguió cierto renombre en redes sociales. Algunos fans notaron que de pronto Nick dejó de aparecer en los videos de 7M y sus redes, con millones de reproducciones acumuladas, desaparecieron por completo. Aparentemente, Sheen comenzó a infravalorar su talento, quitándole oportunidades y ascendiéndolo a un rol tras bambalinas sin ofrecerle crédito. Es inquietante porque ni sus padres saben con certeza dónde está Nick ni cuál es su situación actual. Esto recuerda el caso del propio hijo de Robert, con Tad, quien asegura que su padre lo encerró durante meses con vigilancia constante. La policía de Los Ángeles terminó cerrando las acusaciones de agresión por falta de pruebas y por el tiempo transcurrido antes de denunciar, pero siguen surgiendo historias de abusos dentro del culto y del círculo de Crump. Tight Eyes, viejo amigo de James, es ahora señalado por supuestos actos de violencia relacionados con menores, lo que agrava todavía más la reputación de este círculo. Aún así, muchos seguidores de 7M defienden a Sheen y acusan a las familias de interferir y de exagerar. Miranda, por ejemplo, contraatacó asegurando que su familia no acepta su conversión religiosa y que teme represalias si viaja a visitarlos. Melanie, por su parte, sostiene que todo es parte del adoctrinamiento que Sheen impone, pues a ella misma le resultaba imposible saber si hablaba realmente con Miranda o con alguien usando sus redes. Se ha vuelto común que cuando alguien se percata de la ausencia de algún bailarín, ese mismo individuo reaparece en los videos poco después, quizá para mantener la narrativa de que todo está bien. Ocurre, no obstante, que mientras continúan las investigaciones, hay quienes piden boicotear las cuentas de 7M para no generarles más ingresos. Otros sugieren a seguir extendiendo empatía, recordando que muchos bailarines entraron sin saber a qué se estaban uniendo y que, si Robert les pinta el mundo exterior como un lugar hostil, solo fortalecerá su dependencia del culto. Pese a todo, algo de esperanza persiste. Varios exmiembros, como la propia hija de Robert, Chloe, y su yerno Daniel, han abandonado por completo la iglesia, lo que demuestra que es posible salir. Cada vez que su círculo más cercano lo abandona, Sheen tiene que reconstruir su imperio, aunque por ahora muchos se mantienen a su lado. Queda por ver
cómo evolucionará todo esto, especialmente con las demandas y nuevas acusaciones en marcha. Si las víctimas continúan alzando la voz y surgen más pruebas, podría llegar el momento de rendición de cuentas para Robert Sheen, su iglesia y su compañía. Por ahora, quedamos a la espera de nuevas actualizaciones. Ojalá pronto sepamos más sobre Nick Renaud y sobre los bailarines que siguen en 7 m, y que cualquiera que esté atrapado en esta situación logre obtener la ayuda necesaria. Es duro ver cómo la justicia avanza lentamente, pero hay personas y organizaciones vigilantes que comparten testimonios, evidencias y advertencias para evitar que más jóvenes con talento caigan en las redes de Sheen u otros líderes similares. Muchas gracias por acompañarme en esta investigación. Si el tema te pareció interesante, te invito a dejar tus comentarios y opiniones. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de los siguientes videos en los que seguiremos profundizando en este y otros casos similares. Hasta la próxima, y recuerda que tu apoyo y difusión pueden marcar la diferencia.